Buenas noches, amigos de Cocaine Bear, el programa de transhumanismo y ciencia ficción número uno. Ya estamos dos nomás porque Cuturrufo tuvo El problemas. transhumano El Cuturrufo se humano bajó, Cuturrufo nos ha dejado. se ha dejado, pero volverá al ingrato, Bueno, volverá. el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Sí. Ya no hay problema. Ya, Y ha entonces, sido el digamos, momento de tocar un tema importante, digamos, porque también tiene que ver con la ciencia ficción, desde que la realidad se acerca a mayor velocidad a aquellas cosas que hace un tiempo atrás parecían imposibles, digamos. Así que, como por ejemplo, la modificación de lo que entendemos por ser humano. Entonces ahí entramos al tema de neto, sí, del... pues es que vamos a tocar un tema que yo le decía a Joel en el diálogo interno, que yo en la mañana, o sea, fui al gimnasio como todas las mañanas, y después de vuelta yo paso por el mall, y vi esta tienda nueva que se llama Anti-Human. Es una tienda de ropa, así como, no sé, pues, zapatillas, ropa, es bonita la tienda. Pero ¿por qué se llama Anti-Human? Antihumano. O sea, ya se entiende antihumano. Pero ¿por qué está en boga o se vuelve, ¿cómo se llama? De moda, interesante, algo que va en contra de lo que en apariencia somos nosotros mismos. Así como, ¿cómo algo va a ser Sí, antihumano? Entonces, no, sí, esta misantropía que se ha vuelto un meme en el sentido que usa la palabra meme de Richard Dawkins, que es como una idea que se va repitiendo, se contagia, digamos, y que usa los cerebros de la masa como fuente para reproducirse, de odiar a los seres humanos porque somos tan contaminantes, que somos la peor especie, que somos un virus, y el dañamos al verdadero animalito. virus de la humanidad, del planeta somos nosotros, que hemos enfermado al planeta. Esa es una idea que digamos, tiene un terreno abonado, digamos, desde el cristianismo. Mm, Y digamos, y que también, digamos, se oculta detrás de otras ideas que esperemos que analicemos ahora, digamos, o por lo menos que discutamos, como el ecologismo profundo, y bueno, esto, el antihumanismo o el transhumanismo, porque es una superación. Aquello que es superar al humanismo, obviamente puede ser un humanismo 2.0, sino que es una contradicción al humanismo. Es un antihumanismo. ya, Porque mira, si tú yo, estás en un mundo humano y pretendes un humanismo, ir en contra de eso, superándolo, eh, y buscar un futuro inhumano. sí, no, pues Dale. déjame tirar unas definiciones pues, sobre el cuánto se llama el transhumanismo, porque en general es un concepto nuevo y poca gente está familiarizado con él, siendo que en la cultura ya está presente, y sí, a lo mejor no nos damos cuenta que ya está presente en la cultura porque no lo reconocemos como elemento, pero ya anda dando vueltas, po. Entonces hay como una especie de prólogo, dice así: aunque los dispositivos electrónicos son cada vez más parte integral de nuestra vida, poco nos detenemos a considerar cómo la convergencia de elementos tecnológicos transformará a la humanidad. Algunos dicen que esta transformación será desordenada, compleja y a veces aterradora, pero ya hay señales que apuntan a un futuro que desdibujará nuestras identidades. La mayoría de nosotros consideraríamos el fin de la raza humana como una catástrofe, pero hay quienes no solo se alegran, sino que quieren apurar el día en que ocurra. Eso es como clave, ¿ya? Los transhumanistas esperan ansiosamente el día que el Homo sapiens sea sustituido por un modelo mejor, más inteligente y en mejores condiciones. Ahí está. Eso es lo que, o sea, son como los estudios respecto al transhumanismo. Ya no, son recortes que hice yo, no es como que me lo estoy inventando. Y esa es como la figura que en el fondo hay una perspectiva de evolución humana, así en progreso, y que estamos a puerta del próximo hombre. Yo me acuerdo de ese libro del Yuval Noah Harari. Él ya coqueteaba con esa idea de que el Homo sapiens tenía que ser superado por, no sé si por el Homo Deus, así, o, el, o es el hombre de la información, pero ya no El teníamos Homo las Deus mismas, dice eso, sí. claro, no teníamos las mismas características que el Sapiens, ¿ya? En la medida de la información que nosotros manejamos. Y a ver qué más tengo acá. Ah, ya. Y ese es como el antagonista que aparece rápidamente, que es como el que sale
en el 2001 de Kubrick, po. Entonces, que cuando se refiere a la inteligencia artificial. La única vía que nos queda a los humanos para sobrevivir es acogerla y volvernos nosotros mismos en parte o completamente artificiales. La idea de ser reemplazados por una nueva forma de humanos es inquietante, pero los transhumanistas piensan que sería raro lamentar el fin de la humanidad. ¿Cómo la conocemos si lo que la reemplazará será mucho mejor? Sería como decir que los niños nunca crecieran, alegan, o que el Homo erectus nunca hubiera evolucionado para convertirse en Homo sapiens. Si los transhumanistas están en lo cierto, nosotros podríamos ser una de las últimas generaciones de humanos en vagar por el planeta. O sea, nosotros somos como el final del camino, ¿viste? Ah, mira, y hay un libro, encontré un libro. No lo leí, pero lo encontré. Transhumanismo. ¿Mm? La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. ¿Viste? Estamos condenados. Porque esto es algo es interesante el hecho de que no tengamos esta conciencia de lo que está ocurriendo. De que es algo que ya está pasando, pero no lo vemos. Y cuando ocurra, ya como que va a ser demasiado tarde, ya algo que no puedes cambiar. Porque la ideología se asentó antes de ¿cómo se llama? Como de la sensación de peligro. ¿Sí? Y al mismo tiempo puede que sean procesos inevitables. Si la gente depende tanto de la tecnología que ya no estaría dispuesta a renunciar a ella. ¿Sí? No, de alguna forma, sí, de alguna forma la tecnología se ha vuelto tan parte de nosotros que en algún momento se está rompiendo y eso lo hablamos cuando leímos a Byung-Chul Han, la distancia entre el objeto y el sujeto en las pantallas, digamos. En el fondo nos estamos transformando en informatas, como decía él. El infomata, Y claro. sí, que somos más bien sujetos que trabajan en base a información, digamos. Somos receptáculos de información más que individuos. Y ciertamente estos afanes de mejoramiento de la humanidad tienen una larga data y tienen una historia bastante siniestra, porque digamos, los peores crímenes se han cometido con el afán de mejorar a la especie humana, digamos. O sea, esta historia, digamos, de que ahora sí vamos a hacer algo, vamos a dar un paso adelante y vamos a acabar con todos nuestros problemas, es cosa de mejor, digamos, de hacer un poco de memoria, saber un poco de historia para saber que siempre termina de una forma inesperada. ¿Ah? Yo creo que eso es lo primero que hay que decir, es que esta idea del transhumanismo está repleta de buenas intenciones y también, digamos, de un optimismo que debería ser digno de otra, digamos, de otra causa, porque esto de eliminar las barreras, no solamente del individuo, digamos, en sus limitaciones físicas, sino que con las máquinas o con otras especies biológicas, eh, sin duda nos puede llevar a un futuro que es inquietante. Yo creo que lo primero que habría que decir es que estamos en una época obviamente de crisis, en la cual hay una cierta de convergencia de tecnologías que permiten cosas que nos parecían hasta hace poco tiempo imposibles, eh, como romper los vínculos, digamos, la frontera que guardábamos con otras especies animales o o con objetos, porque de hecho es un dato que ya un 3% de las personas en Estados Unidos son de alguna manera cyborg. ¿Por qué? Porque dependen en su vida diaria de la tecnología para sobrevivir. Entonces, Como un ya marcapaso, hay sí. sí, marcapasos, prótesis y diferentes piezas, digamos, del cuerpo humano que ya tienen un origen tecnológico. Entonces, ya hay, desde el punto de vista biológico, una cercanía, una dependencia de la tecnología que no podemos soslayar. Ahora, el siguiente paso a eso, digamos, obviamente es una cercanía mayor como la incorporación de elementos tecnológicos en el propio cuerpo y la manipulación, por eso digo convergencia de tecnología. Está el tema de la informática,
Por ejemplo, en la idea del Neuralink que quiere implementar nuestro amigo Elon Musk, Ah, sí, pues, que, ese no, que- lo vi esa foto, no la alcancé a subir, pero era el de que del 2022 a partir del 2022 ya quieren implantarle chip a la gente. claro, entonces, Chip de ya que identificación, se el chip de, cómo, de tu identificación, de tu estado de coronavirus, de vacunación, pero ya está como eso ¿cuánto se llama? Ya en boga. Y de hecho yo me acuerdo que ponte había en Suecia, habían fiestas de chipeo, donde hacían carrete y a la gente ya le ingresaban un chip que era como un identificador donde venía como el carnet. Pero eso ya, y te lo ponen, esos chips que eran como del tamaño de un grano de arroz, te los ponían acá en la mano. Entonces era como un pequeño injerto, pero ya que hay chipeado ahí de por vida. Entonces no. claro, te puedes alardear con tus amigos de que eres un cyborg, que estás en el futuro y que, Es que digamos, tiene eres parte como, de está entrando una... como a través del hondero, así como mira esta marca, sí. No está Por entrando supuesto que como se ve ideología, moderno. no tiene un portavoz así como Marx. ¿Cachai? Este es Y cuanto seguramente tiene ventajas, ¿ah? Pero también tiene ventajas para quienes te quieran controlar y también te quieran saber dónde estás y venderte insumos y vender la información que tú generes. Porque ese, obviamente, el lado oscuro, digamos, del transhumanismo es evidente, ¿no? Yo diría que no hay que olvidar que seguimos siendo por mientras seres humanos y que por lo tanto vamos a tener tendencias, digamos, a usar de los medios para poder controlar a los demás. Entonces, por un lado está los avances en la tecnología que permiten, digamos, van a permitir, por ejemplo, conectarse a la red con solo pensarlo, ya se están desarrollando software para poder entender las emociones de los demás, digamos, para poder transferir emociones sin que tú las tengas que mencionar, decir, sino que los robots van a ser capaces de entender tus emociones. Si uno además tiene presente la Big Data, la capacidad que tiene la Internet de saber tus gustos, tus tendencias, puede predecir incluso tu comportamiento en alguna medida. Y eso lo es sabemos como todos eso que porque lo dicen vivimos que todos los días. hablan de Lo sabemos. algo y después le sale el aviso en Facebook. Ponte alguien dice, no, yo quiero Europa en KLM, y después te sale el aviso de KLM en tu línea, Sí, puede ser en Facebook, en Instagram y todo, pero y hemos después aceptado, yo he y visto hemos completo. aceptado de alguna forma que nos espíen porque estimamos que nos están haciendo un favor, nos facilitan la búsqueda. En vez de yo buscarlo, simplemente te viene el software, o sea, el celular y te ofrece una información que tú consideras valiosa. Sabes que te estuvo espiando, pero lo concedes, digamos. Lo cedes esa privacidad a cambio de una comodidad. Lo que no sabes es que también sacan otro tipo de información de ti. No, pero hay como una ramificación interesante de que hay gente que dice, no, ya yo, no sé, pues yo hablé de algo, el teléfono me espió, me escuchó y me sugirió la publicidad. Pero hay gente que dice que ellos piensan en algo y eso igual ya les sale la publicidad. Entonces yo me pongo a pensar en guitarra y me sale una guitarra. Entonces ese factor es súper interesante porque yo no creo que sea un tema de lectura de pensamiento, sino es una cuestión de inducción, de que ellos pueden generar nuevos deseos en ti sin que te des cuenta, o sea, de forma Sí, subliminal. De alguna manera, sí. el aviso ya lo viste pasar y tú no lo viste pasar a nivel consciente, pero a nivel inconsciente sí lo viste pasar y después surgió el deseo. Y por eso Sí, después vuelven a ver el aviso y hay un reconocimiento. Dicen, oh, justo lo que... Pero a lo mejor el algoritmo de la inteligencia artificial lo que hace es preparar nuestros deseos. Entonces ya es capaz sí de puede haber anticiparlo. algo de eso, porque de alguna forma nos está diciendo que no somos individuos tan únicos ni tan especiales, porque seguramente está analizando datos a una velocidad, digamos, alta respecto de millones de personas y ya conocen los patrones y empiezan a conocer los patrones de conducta y de gustos de cada cual. O sea, empieza, seguramente, no nos van a decir, pero seguramente entienden, digamos, bastante de la naturaleza humana y por lo tanto pueden, yo creo que llegar a predecir, digamos, lo que a uno le podría gustar. Así como YouTube te sugiere, te hace sugerencias de videos sin que tú se lo hayas pedido, sin que, digamos, tú
digas algo, ya te llegan videos sugeridos y que muchos de ellos son atingentes a tu gusto, y que incluso cuestiones que no te gustaban, pero te las presenta y tú los ves y efectivamente empiezan a pueden ser gustar. de tu gusto, te empiezan a gustar. Entonces, Es eh, que tiene que ver con quizá un poco con esa especie de dualismo forzado en el que caemos, que es de me gusta, no me gusta, el like y el dislike. Entonces, ¿cuánto se llama? No, es un mundo como binario el que te ofrece. Ya no hay tantos sí, matices. Entonces, sí, lo que está pasando es ese otro tema. Yo no me quiero desverdar, pero es un tema gigante esta cuestión. Yo diría que la automatización de las relaciones interpersonales está haciendo que se estandaricen las emociones que tú puedas sentir, porque de alguna forma el ámbito de sentimientos posibles, que son los sentimientos que se pueden expresar, está cada día más limitado. ¿ah? A través del meme Sí, o a través sí. del, del signo que tú puedes poner para poder expresar algo. Si tú, por ejemplo, y eso yo diría que es una cosa tendencial y que es evidente cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que en Facebook hay un ámbito de expresiones de sensaciones, de emociones determinado, pero más amplio, por ejemplo, que en aplicaciones que usan gente más joven, por ejemplo, Instagram. En Instagram tú puedes poner marcar el corazón, básicamente, y en los Reels tú puedes poner 6 expresiones, y esas son todas las expresiones que te permite, digamos, esa aplicación. Que es una aplicación, por cierto, que está vertida, está diseñada solamente para el mundo apariencial, o sea, para dar una apariencia, para una imagen, eh, digamos que no tenga profundidad. El Facebook está todavía para una generación más antigua que necesita un discurso, mientras que el Instagram me parece que el discurso se ha empobrecido tanto y el diseñador lo sabe, que no es necesario disponer de muchos medios de expresión de emociones como para satisfacer a tus clientes. Los clientes de Instagram, entiendo yo, a mí me parece que eso es evidente, no tienen mayores preocupaciones por las limitaciones que la plataforma les da para la expresión de emociones. Y de hecho, los textos en Instagram de discusión están menospreciados. O sea, la gente pone corazones, pone, digamos, íconos, y eso es todo lo que hacen. No hay un diálogo. Hay un apruebo o desapruebo, nada más. Es, O es- sea, es una sección binaria. Instagram es como una tortura, yo entiendo, creo que es la red social que genera más depresión, porque la gente ve como otros tienen casas estupendas, o tienen viajes estupendos, o cenas maravillosas, o tienen cuerpos mejores. Es súper, creo que es como la red más masoquista que hay, porque obviamente hay gente que postea y sus logros y sus felicidades, pero la mayoría es gente que está sentada y scrolleando nomás, subiendo, subiendo, subiendo y mirando. Entonces hay un tipo que se llama el Blitzerian, Dani Blitzerian, no sé si lo conoce, que es como Escuchaba un tipo que hace que es como cuerpo de gimnasta, como barba, millonario, jugador de póker, que tiene como 10 novias y saca fotos con las 10 novias esculturales en una piscina gigante y andan de vacaciones por el mundo, 2 meses, 3 meses. Entonces es extraño Instagram porque me parece, o sea, yo no lo uso tanto, pero me llama la atención así como el afán eh, sádico, o sea, el afán masoquista que tienen sus usuarios, la mayor parte de sus usuarios. Porque de hecho en Sí, Instagram no hay nada que aprender, o sea, de repente yo tengo videos de ejercicio y sale el mismo ejercicio una y otra vez. O sea, no es o de ponte te dicen, tienes que tomar 2 litros de agua al día, eso ya te lo dijeron 100 veces. En contenido es sumamente pobre. Pero al mismo ciertamente. tiempo siento que Instagram, y tanto Instagram como Facebook no están como a la cabeza de las redes sociales. Me parece que la más importante, la que está como en ascenso ahora es TikTok. TikTok que la usan más los niños, los adolescentes, porque ahí hay video y tú tienes como la oportunidad de subir tu video y te puedes caer de cabeza, no tienes que andar ahí en París y ese video puede tener 100 millones de visitas si te caes de cabeza de forma suficientemente graciosa.
Entonces TikTok es más democrático, ¿ya? Pero Instagram es como, ¿cuánto se llama? No, es como el lado más incómodo de las redes sociales. Entonces no. Y claro, tú estás obligado a poner el me gusta. Si alguien dice, mira, mi casa nueva, me gusta, me encanta. Pero no. Pero a mí me resulta muy extraño su uso. Si no, no lo entiendo, no lo entiendo mucho. Entonces, No, me entiendo, parece que entiendo más Twitter, que es como un carnaval, un coliseo romano. Facebook, que es como ya, que es como un hogar de ancianos ahí. Pero Instagram, o sea, TikTok también lo entiendo porque es como para los niños aprenden baile, aprenden coreografías que después ellos mismos pueden replicar en TikTok. O sea, tiene como toda una posibilidad de réplica al infinito. Pero Instagram es extraño para mí. Hay mucha diferencia entre el que publica en Instagram y el que lo ve. Hay como, hay como una cuestión así como, ¿cómo se dice? Como los de arriba y los de abajo. sí, claro, pero Entonces, hay una especie de participación en la, digamos, en los lujos que viven los demás. Hay proyección y también obviamente hay envidia, o sea, es una red para lucir un ritmo de vida muchas veces falso, apariencias y muchos cuerpos perfectos, digamos, y alterados, obviamente, con aplicaciones para eso, digamos, editados. Pero es para eso, es para mostrar, digamos, lujo y ostentar, digamos, las vidas, como dices tú, porque se quiere hacer creer que eso es el mundo, digamos, en la vida, digamos, y obviamente hay mucha gente que quiere participar de esa farsa. Yo lo que hago en Instagram, bueno, he subido, yo tengo perfiles ahí y básicamente tengo uno para contactar clientes como abogado que soy, y se me olvida a veces. Y el otro es para subir fotografías de obras de arte que me han gustado. Pero no la verdad es que tampoco me siento un usuario típico de Instagram porque no, yo que me acuerdo no subí ninguna foto tomándome algo, un café o algo así, digamos, y posando en no alguna sé, por gran ejemplo, capital, sino que yo, más bien subo de las obras, que yo me centro, digamos, en las cosas que he visto, que las puedo compartir, digamos. Entiendo que a la gente no le interesa cómo vivo yo, eh, hay, supongo. hay un Facebook o sea, hay un Instagram de un tipo que va por todos los museos del mundo sacándole fotos a todas las grandes obras de arte. Entonces, es entretenido ese Instagram, pero él agrega, pues saca una foto del cuadro, entonces tú puedes ver el cuadro con el marco, después la foto interior, algún detalle, y después hay una foto de él con el cuadro. Entonces, esa como que foto no falla. Si yo al lado de la Mona Lisa, yo al lado de las meninas. Entonces, Sí, es como sí. que. Pero ese sí, sí me interesa, sí, pero yo lo que. O sea, a lo que voy es como que Instagram yo lo usaré 5 minutos, ¿no? Y hay gente que lo usa 2 horas, entonces no entiendo cómo puede usar 2 horas diarias Instagram. Entonces, como que ahí está, escapó un poco mi comprensión. Oye, mira, estas citas vienen de este libro. Así no, este libro no lo leí, pero me permití subir un par de citas para seguir contextualizando el transhumanismo. Así pues, es interesante cómo podemos tratar de abordarlo. Yo creo que más allá podemos seguir abordándolo porque no, porque Leo igual me dijo así, pero ¿por qué se metieron al tema? Y yo le decía, no, pues por esto, porque un día vimos hablamos un poco de esta serie y no entendíamos por qué ya no era una serie de ciencia ficción o por qué se había deformado originalmente la historia de Asimov, po. Y era porque estaba metido el wokismo, que es como cuánto se llama esa ideología de la igualdad. Entonces, a partir de Mira, ahí, llegamos al yo, transhumanismo. yo he leído volviendo a Fundación, yo he leído digamos, la trilogía, pero no he visto la serie, porque no veo mucha televisión. Pero lo que me llama la atención Fundación es que toda la historia de Harry Seldon y toda la capacidad que tiene Harry Seldon de aplicar la psicohistoria para poder predecir el futuro se basa en un supuesto fundamental, que es que la naturaleza humana no cambia. Y por eso cuando aparece el mulo, se trastocan todos los planes y la segunda fundación tiene que hacer, digamos, alarde de capacidades y de ingenio para poder salir adelante con el plan de Harry Seldon. En cambio, eso obviamente eso no va a ocurrir con la evolución humana, porque desde ya, digamos, estamos hablando en tiempos primitivos para la idea de fundación, eh, el ser humano va a ser alterado.
va a ser alterado, de hecho está siendo alterado y de hecho de eso se trata el transhumanismo, que hay un defecto de base en el ser humano y que es necesario corregirlo, que es necesario superar al ser humano. Es una especie de, digamos, ejercicio de Frankenstein. Sí, ¿Ah? Y esto se embarca, qué bueno que ponen esta flechita porque el, es también parte de las utopías, digamos. Es una utopía más esta idea de la poshumanidad, porque parte de la base de que venimos, digamos, de un plan biológico decadente, eh, digamos, en el cual nos encontramos que somos la humanidad, que somos, digamos, tan reprobos y tan despreciables, y hemos cometido tantos errores y es necesario superarnos. Y esa superación de la humanidad es lo que ellos llaman transhumanidad, o sea, trans porque transforma o se va diluyendo lo que nosotros conocemos por humanidad. Entonces, esa necesidad, digamos, de transitar a algo posterior se quiere hacer, digamos, de las maneras que te digo yo, o sea, a través de la incorporación de la ingeniería genética, por ejemplo, con los avances que hay con la tecnología CRISPR, que permite, digamos, hacer recortes en el ADN, a través de la incorporación de la tecnología en nuestros propios seres, a través del concepto de que ya no somos sistemas cerrados, digamos, como lo podría pensar, no sé, eh, Lauman, gobernar. Así. sino que somos sistemas abiertos y por lo tanto, como cuerpo, no existe un límite, sino que nos podemos incorporar otros elementos para cambiarnos y, digamos, alterarnos. Eso es el transhumanismo, que Ahí, piensa que hay un montón de problemas con nosotros que podemos superar. Estamos hablando de las enfermedades, estamos hablando del envejecimiento, es de la estamos muerte, po. hablando, estamos hablando de la enfermedad y la muerte, estamos hablando de las capacidades intelectuales y físicas, que todo eso puede ser trascendido, puede ser superado a través de la tecnología y a través de la edición genética, de la edición de la tecnología, para poder superar y llegar a un estado posterior a la humanidad, que es la poshumanidad que vamos a hacer como Dios. Todo eso, toda esa utopía es teológica, o sea, esto es básicamente una idea religiosa que tiene otro nombre, digamos, otros componentes, pero es la misma idea de siempre, que vamos a ser como dioses, como dijo la serpiente en el jardín del Edén. Si conocemos del árbol de la ciencia y comemos de él, vamos a ser como dioses. Es la misma promesa que hemos intentado alcanzar una y otra vez a través de diferentes métodos. Hay un apunte interesante ahí, de que no sé si tú leíste Dune o no. No, Ya, entonces en Dune ocurre como en el año 10.000 ya después de Cristo, pero en nuestra línea temporal. Y temporal. en Dune hubo un momento en que los hombres renunciaron a las máquinas, prohibieron las computadoras, prohibieron los robots, todo, porque ellos venían como de vuelta del transhumanismo. Todo lo que las máquinas le habían dado, le habían hecho perder cosas más esenciales. Entonces, en Dune como todo ese desarrollo del poder interior, el poder inherente, así como los poderes para ¿cómo se llama? La percepción extrasensorial, los poderes psíquicos, todo ese, todos los personajes tienen eso porque las computadoras no están ahí. O sea, están como de lejitos nomás, los robots están muy de lejitos, porque lo que plantea Frank Herbert es claro, es como la catástrofe del transhumanismo, de los seres humanos que se vieron totalmente, ¿cuánto se llama? Eh, ¿Cuánto se llama? Cayeron bajo el rigor de las máquinas. Así, la inteligencia artificial dominó casi todos los aspectos de la vida humana. Entonces hay un momento que es previo a que empiece la historia, pero después como tú vas leyendo la historia te lo van contando en que se hizo esa rebelión y se acabó y se acabaron las máquinas. Entonces, es Sí, interesante de que eso no solo, o es, sea, no solo este momento ha sido visto por la ciencia ficción, sino el momento posterior. ¿Está? sí, sí. Es que obviamente vamos a ver algunos que nos vamos a resistir a este supuesto avance, porque como te digo, superar el humanismo es volver a un mundo inhumano. O sea, eh, a ver, tomemos un solo tema, la mortalidad, la inmortalidad.
la muerte, el sentido de la muerte para el ser humano. Si nosotros nos remitimos a Heidegger, por ejemplo, que somos seres para la muerte, que la vida humana tiene sentido solamente si se extingue, digamos. El hecho de Pero es eliminar que ahí la también puedo posibilidad, volver a Simón, pues, eso es interesante. eliminar la posibilidad de morirse significa quitarle el carácter de humano a la vida. Eh, porque, ok, entonces, ¿qué deberes tú tienes para con los demás si no te vas a extinguir nunca? Eh, ¿Qué puede pasar con un mundo en el cual los sujetos puedan existir indefinidamente? Eh, Es que no eh, se trata de que los sujetos en general, pues, se trata de que en este caso los ricos, los poderosos viven indefinidamente, que es no, lo es que que eso plantea. eso va a pasar, es que eso también está visto. Obviamente, todas las tecnologías, eso lo sabemos todos, todas las tecnologías cuando empiezan, digamos, son carísimas y solamente pueden acceder las personas que tengan recursos, digamos. O sea, eso pasó con los CD, pasó Claro, pasó con, digamos, con los con cassettes, el pasó con toda VHS. la tecnología, pasó con el VHS, pasó Mm. con toda la tecnología, los primeros VHS, los primeros computadores personales, todo eran carísimos y después obviamente se fueron mejorando técnicamente los procesos productivos y se pudo mejorar, digamos, el acceso a los mismos productos. Mm. Obviamente, cuando, por ejemplo, el tema de Neuralink, cuando Neuralink demuestre que es posible, digamos, que tú te pongas un chip y inmediatamente te sepas toda la enciclopedia británica, obviamente va a ser un costo, y ese costo van a poder pagarlo ciertas personas, ¿no? Entonces, en principio, obviamente va a haber un efecto contrario a lo que supuestamente digamos, los bien pensantes quieren, que es que lleguemos a una especie de igualdad, digamos, de oportunidades, porque se va a incentivar, se va a aumentar obviamente las diferencias entre unos y otros. Eh, entonces, ese va a ser obviamente un momento, esto va a ser un momento de tensión social. Cuando tú sepas, por ejemplo, que el hijo de, por decirte, Elon Musk o el hijo de alguno de estos millonarios se ha comprado, se ha instalado un chip que ahora le hace tener un CI de 260. eh, y tú no vas a poder hacer eso porque vale 2 millones de dólares. Entonces, ¿qué tipo de problemas va a causar ese tipo de cosas? Pero es Muchísimo. que a lo mejor tiene que ver con un tema de información, a lo mejor uno no lo va a saber. O sea, a mí me parece que Pero el en algún momento transhumanismo va. no aboga precisamente por una claridad de la información. Así, ¿cuánto se llama? Opera mucho tras bambalinas. O sea, ¿cuánto se llama? El tema de de fundación, no te explican por qué fundación es fundación, por qué funciona de esa manera. O sea, hay una agenda, no necesariamente una agenda oculta, pero no una agenda explícita. O sea, algo que uno puede empezar a averiguar y ¿cuánto se llama? Se puede indagar, pero en ningún caso, o sea, la agenda transhumanista, ¿cuánto se llama? Se revela en todos sus puntos. Entonces, yo, por ejemplo, el tema de los noticiarios, de la claridad, yo no creo que haya eso, que se mantenga una especie de democracia de la información. Yo No, creo que no existe la democracia en la información y obviamente todos los medios de comunicación tienen un dueño y por lo tanto responde a ciertos intereses porque esos dueños reciben dinero de por determinadas ejemplo, personas para mantener sus dueños. la gente de la realeza de inglesa se mueren como puntual a los 100 años, 101, 99, 98, pero, o sea, ya actualmente está como en los medios para mantener a una persona hasta los 100. O sea, sin ningún Ujú. problema, porque todos se mueren a los 99, 98 y ya, bueno, ahí caen. Pero entonces después van a ser hasta los 120, 140, así no. O sea, ese Jeff Bezos, ¿qué? Ahí se va a morir a los 150 años, si es que muere. Sí, Oye, bueno, eh, Bernard Shaw decía que no tenía mucho sentido extender la vida si no mejoraban los supuestos para disfrutarla. El tema es no solamente que se va a extender la vida, sino que tener presente que tiene ciertas limitaciones biológicas. Lo que se está propiciando por algunos es transformar nuestra mente en información, de modo tal que podamos vivir no con un cuerpo, sino como un conjunto, como un conjunto de información, como digamos, subirnos a la nube, básicamente.
Eso lo está propiciando, por ejemplo, el jefe de desarrollo de Google, que es un Entonces, transhumanista. los Entonces, rusos son claro unos que armenios, no sé qué son. en el fondo, se trata de separar al hombre de su naturaleza biológica. Es decir que hay un cuerpo del cual tenemos que prescindir y una información, ya no hay un alma, porque eso es religioso, pero sí hay una información que es una especie de, digamos, de conjunto de información o de relaciones entre neuronas. No somos más que digamos, un nódulo de neuronas, y ese nódulo de neuronas es información, transformarla en información, grabarla y subirla a la red. Y a eso se le llama inmortalidad, digamos. O sea, estamos hablando de Pero son muy que extraños. nuestro cuerpo biológico tiene ciertas limitaciones. O sea, si tú ves la metabolización nuestra, la glucolización de las proteínas, los radicales libres y un montón de problemas que nuestro cuerpo no nos permite, digamos, simplemente mantenerlo indefinidamente. No podemos tener un cuerpo indefinidamente, entonces la solución para lograr la inmortalidad sería obtener la información que tenemos en nuestro cerebro y pasarla, digamos, a una nube. Y eso es lo que se está explorando ahora, digamos. No, pero o Y sea, eso, la información podría pasar, pero no nosotros. Si pero no, es que nosotros ya, no, ya dejamos de ser a ver, tendríamos que abandonar la dualidad de cuerpo y alma y decir que somos simplemente un conjunto neuronal. Entonces, si tú es que no es tan puedes, simple como puedes, eso, porque de hecho nosotros somos dos conjuntos neuronales, que es como el primer conjunto, el más importante, el del cerebro, y hay un segundo conjunto de neuronas que está en el estómago. Entonces, como que nosotros somos dos cerebros, no, no somos uno. Y el segundo es como más instintivo. Entonces, pero el otro, pero igual se expresa. Por ejemplo, alguien puede estar hablando de algo, de repente puede decir tengo hambre, porque tiene hambre. Pero ese tengo hambre no viene de arriba, viene del cerebro de abajo. Entonces no, es muy difícil. Yo creo que había una serie que era como del creador de los Simpsons, que era el Futurama, donde en el futuro estaban las cabezas. Yo sí, creo sí que me eso me acuerdo. hace un poco más de sentido, así como que las cabezas de las personas permanecieran y eso ya es como una parte, la parte mayor de ellos. Pero así todo, tú ya estás perdiendo toda tu parte visceral, todas tus emociones viscerales, así. Por eso siempre se dice eso de las mariposas en el estómago. Entonces, yo creo que es un tema, es un tema interesante porque es de verdad que los súper ricos ya quieren vivir más y al mismo tiempo es como deplorable, así como, ¿por qué queréis vivir más si seguís siendo el mismo? Así como un poco lo que pasaba con los Harkonnen, pues en Dune, que en Dune los Harkonnen vivían 800 años y esos 800 años lo lograban poco menos que devorando gente. Entonces Sí, claro, es sí, como, claro, es tiene como, costo. o sea, más que un superhombre, tú estás llegando estáis generando monstruos, estás yendo en dirección Así es, contraria, unos sí. Frankenstein. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo lo que ellos quieren, no lo que yo estoy pensando. Ah, no, no, Porque no, pero o sea, yo yo, entiendo que va para ese yo lado. pienso a ver, primero, dos cosas. Que nosotros no somos, sino que vamos siendo. O sea, en eso me remito a Heráclito. O sea, no existe una cosa como un objeto que sea el alma. Efectivamente no lo hay. Somos un conjunto de neuronas, pero ese conjunto de neuronas va cambiando, va mutando, digamos. Y las interrelaciones, digamos, con el medio hace que las personas vayan cambiando. Nosotros no somos, y en eso me remito a John Gray que estamos leyendo ambos, que no somos el mismo sujeto que hace 20 años. O sea, hay una falsa conciencia de que, por ejemplo, nosotros nos conocemos hace 20 años. O más, parece que por ahí, ¿cierto? Más, Por ahí, sí, puede ser, sí, por ahí, no sé, por ahí. más. Eh, Seguro, no, pero los que nos conocimos éramos personas distintas. Y cada uno de nosotros ha cambiado, digamos, de un modo sí, pero, o sea, que... pero no tan distinta, no, no es que ahora yo soy un ingeniero coreano.
No, pero no eres la Somos, misma persona, somos pero no eres la misma versiones persona, más viejas de la persona que ya fuimos. pero no es la misma persona, pero no, 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 es no es que la ese es misma, un pero... engaño. Mira, termina de leer el Perro de Paja de John Gray. Oye, mira, hay em, una cita de John Gray acá, ¿ah? Pero es de otro libro, se llama La Comisión para la Inmortalización. Sale John Gray hablando de este tema. Dice, la ciencia sigue siendo un canal para la magia. La creencia en que para la voluntad humana, con el poder del conocimiento, nada es imposible. mm, Esta confusión de la mm, ciencia con la magia no tiene remedio. Va con la vida moderna. La muerte es una ujú. provocación a esta forma de vida porque señala un límite que la voluntad no puede traspasar. Por supuesto, si esta es una visión cientifista del mundo, piensa, le da los poderes que antes le da a Dios, se los da a la ciencia. O sea, esta necesidad de alzarse, digamos, como Dios, básicamente porque hay que llenar un vacío. El hombre está vacío de sentido y lo está buscando, digamos, tratando de llevarse más allá de sus posibilidades. Oye, Ahora, sí, no, el pero tema, es muy interesante este tema porque mientras avanzamos, yo me voy acordando de puros libros de ciencia ficción. Entonces, como que el transhumanismo es el momento en que la ciencia ficción entra a la cancha. Porque ahora me estoy acordando de, como estaba hablando de Besos, me estoy acordando de Blade Runner, po, de, ese, de los millonarios que hacen los replicantes para mandarlos a las colonias en el espacio para una nueva etapa humana que es la conquista espacial. Entonces, ujú, ya, la conquista espacial ya es como ¿cómo se llama? Como el disparo de salida del transhumanismo, porque los seres humanos, ellos mismos no son capaces de soportar el viaje espacial. Tienen que ser humanos mejorados, humanos más fuertes, con más resistencia. Y por eso Blade Runner está ahí en esa parada, po, de los replicantes como forma de llevar a la humanidad a las estrellas. Entonces, cuando sí, estamos saliendo todo el rato con los tópicos y es como es algo que ya se vio venir. Así cuando estaba hablando de la muerte, en Yo Robot también, pues así se da la vuelta, el robot que se empieza a volver humano, y en la medida que se vuelve humano, él quiere morir, porque no, obviamente como robot es inmortal, pero él pero siente que los seres humanos tenemos que morir. tenemos que morir. Entonces, Sí, claro, si es parte alguien del no ser quiere humano. morir como Bezos o como Zuckerberg, no, ¿cuánto se llama? Ya no hay que considerarlos como seres humanos. Entonces ya. No, y además ¿Tú, que tú es has una visto ruptura, o sea, yo entrevistas me a acuerdo de la Zuckerberg, frase no? de Nietzsche que decía, mira, se puede ser cruel y quitarle la vida a alguien, pero sería imperdonablemente cruel quitarle la muerte a las personas. O sea, impedir que las personas murieran es realmente una crueldad. Eh, yo tengo varias frases de Nietzsche que al caso, pero Hay de acá de Nietzsche, efectivamente ¿no? nosotros tenemos sentido, solamente tenemos sentido si algún día nos acabamos. También me acuerdo, por ejemplo, en Dante, eh, ahora que estaba hablando, digamos, de la posibilidad de cargar tu personalidad en un CD y de andar tirando de un lado para otro, eh, que una de las cuestiones interesantes que dice Eric Auerbach en su libro sobre Dante es que en el infierno todos los individuos están en su forma definitiva. Es decir, no cambian, sino que son ellos completamente, sin un principio, sin un final, y sin la posibilidad, y eso es lo terrible, y eso es lo infernal, la posibilidad de cambiar, porque los personajes en el infierno de Dante están perfectamente conscientes de sus defectos y todo, recuerdan perfectamente toda su vida, pero no pueden cambiar porque el tiempo se acabó. Cuando se acaba el tiempo es porque se acabó, digamos, la posibilidad de ser algo distinto. Y no, y digamos, el hecho de terminar con la muerte también hace que la persona no tenga, digamos, pierda los hitos, uno de los hitos principales en la vida, el nacimiento, el matrimonio, el compromiso con alguien y la muerte son procesos naturales en el ser humano y quitarle eso es quitarle la naturaleza humana. Es como quitarle el nacimiento. No sé, es que es muy extraña la idea, o sea, se entiende querer vivir hasta cierto punto, pero si quieres vivir infinitamente, ahí tú ya estás, ¿cuánto se llama? Es como un factor de codicia. De que no Sí. quiero decir Bueno, me años acuerdo de más, ese sí. cuento
me acuerdo de Borges también, ¿te acuerdas de los inmortales de Borges que De los estaban ya como inmortales que... rocas, estaban tirados ahí, digamos, como muebles, como 100 años sentados de una forma, 100 años sentados de otra, porque ya no podían, ya no, digamos, eh, no había nada más que hacer, po. O sea, ¿cuántas veces tienes que enamorarte? ¿Cuántas veces tienes que, digamos, que ir la juventud? ¿Sí? Oye, pero en cuanto Pienso. se llama, pero hay consecuencias más dramáticas de las que pensamos el transhumanismo, no solamente pues, de que nos vayan a poner un chip, que vayamos a mejorar. Yo me acuerdo, yo que leí que parte de la agenda del transhumanismo es la reducción de la población humana. Sí, eso es como lo más dramático, de que no. Mira que de- esto se inscribe dentro de una tendencia misantrópica que vivimos actualmente eh, y que tienen también profundas raíces religiosas. El ecologismo parte, de hecho, el ecologismo profundo, el ecologismo actual, parte del hecho de que nosotros somos una plaga y que por lo tanto tenemos que exterminarnos, digamos, de alguna forma tenemos que eh, mermar. Y una de las formas que podemos es simplemente dejando de ser humanos. Y otras son las que también se están viendo ahora. Ahora tal vez voy a ser políticamente incorrecto, pero hay toda una agenda, digamos, de cambios sociales que la única cosa que tienen en común es que tienen que evitar la reproducción humana. Si tú piensas en la agenda LGTB, de la agenda pro LGTB, aborto, claro. en la agenda ecologista, todo, todo se encuentra en un solo punto. Eliminemos a los seres humanos, no nos reproduzcamos, desaparezcamos. Pero sabéis El que eso es transhumanismo también como, piensa en eso. incluso un poco superfluo. Yo, a ver, pucha, no sé si la recorté, pero estaba viendo las tasas de natalidad en Europa y la tasa de recambio es 2,1. Con 2,1 hijos por pareja, tú ya mantienes ¿cuánto se llama? La población estable. Y nadie en tan Ujú. 2,1, así como 1,2 España, 1,3 Francia, así. O sea, nadie tiene la tasa de recambio suficiente para, ¿cuánto se llama? Para realmente para mantener Europa. Entonces, Por eso incluso, digo que por eso digo que es un discurso de fondo religioso, porque no tiene el sustento en la realidad. Podía tenerlo en la época en que se leía Malthus y se creía que efectivamente iba a llegar el momento en que no íbamos a tener nada que comer. Pero desde que se demostró que, por la práctica, que Malthus estaba equivocado, porque la tecnología siempre iba a permitir que nos alimentáramos de alguna forma, el discurso carece de sentido. Si nosotros no estamos acabando con el mundo, no somos tan importantes ni tan grandes como para acabar con el planeta como lo suponen, digamos, el ecologismo. No pero es que somos tan problema y además estamos disminuyendo la población. Ya la pero curva está bastante marcada, de aquí al 2050 vamos a ser muchos menos que los que somos ahora. sí, no, pero es que eso a lo mejor es parte de la agencia, de la agenda transhumanista, así como generar esta conciencia que son como tiempos terminales. Por ejemplo, a cada rato hay una película de un meteoro que va a caer sobre la Tierra, que ya nos queda poco tiempo, así como una Mm. especie como de conciencia del fin, pero están más que nada con que una forma de metáfora, es decir, no es que se va a caer el mundo, sino que la humanidad se va a acabar porque viene el recambio, los transhumanos. Entonces, pero hay como ese juego continuo de las películas de Hollywood de influirnos, de que quedamos que esto ya acabó, esto es el fin del mundo, ya pasado mañana, ¿te acordáis del apocalipsis maya? Nos están vendiendo continuamente la historia del fin. Entonces, ¿cuánto se llama? Y no creo que sea algo inocente tampoco. No, ciertamente, ciertamente, porque quieren que te extingas tú. Ah, o sea, No sal se quieren tú, extinguir ellos. claro, Para ello viene el desocupa el transhumanismo. espacio. ¿Sí? Para que te extingas tú y tu prole, digamos. Y para eso obviamente hay presiones sociales porque la gente quiere vivir cada vez mejor y se da cuenta que para poder vivir mejor los hijos son muy caros. O tener más de un hijo ya es, digamos, cortarle las posibilidades al segundo o al tercero. Entonces, O sea, los chinos tienen solo para, un hijo. Si es que tienen hijos, tienen solo uno. sí, Porque no, ahora no eso pueden quedó pagarle la educación a culturalmente. dos, las parejas. No, pero a ver, es que hubo políticas eugenésicas en China
En principio, claro, porque en principio estaban desbocados y de la época de la Revolución Cultural de Mao se entró en esa lógica de un hijo por familia. Pero después, y estoy hablando hace 5 años atrás, se permitió que tuvieran dos. Y ahora puedes tener más, pero la verdad es que nadie los quiere tener, porque nadie quiere tener más de un hijo por familia. Y de hecho normalmente es un hijo varón, porque también hay mucho aborto, digamos, de mujeres, porque, digamos, también hay una tradición cultural en China, digamos, de preeminencia del varón. Y la cuestión es que el gobierno está haciendo todo lo posible para que haya más recambios, ¿no? Pues la población de China va en descenso y van a ser superados en unos pocos años más por India como el país más poblado del mundo. ¿Por qué? Porque también es una cuestión, es un fenómeno, bueno, igual tendríamos que entrar a hablar un poco de lo que pasa con China, eh, pero es un fenómeno generacional, porque hay tantos chinos que fueron a Occidente a estudiar. Y claro, llevaron mucha información que ha hecho que China, digamos, esté destacada y que esté cada vez más cerca de superar tecnológicamente a Estados Unidos. Pero por otro lado, trajeron, digamos, al país su visión también hedonista de Occidente, porque en Occidente, digamos, también tenemos, digamos, la idea de que somos del individuo, cuestión que en China no estaba tan viva. En China no pensaban con el individualismo que tenemos acá y ahora sucede que sí, porque las nuevas generaciones se han contagiado de eso. Y además, el nivel de vida también ha subido en China, la gente quiere vivir mejor y requiere más dinero para eso y por lo tanto los hijos se ven como un estorbo. Mm. Entonces, claro, todo tiende a que los seres humanos se van a empezar a extinguir. Eso también trae otras consecuencias. La robótica, por ejemplo, no hemos hablado de la robótica, de las posibilidades que hay que nos suplanten los robots o que nos mezclemos con ellos, que es lo más probable, para poder sobrevivir, O porque sea, creo que va a ser inevitable. en las fábricas de Amazon, los robots trabajan con los seres humanos y no Ujú, trabajan exactamente a la par. Los robots trabajan más rápido, entonces obligan a los seres humanos a trabajar cada vez más rápido. O sea, los presionan, los trabajadores en las fábricas de Amazon están monitoreados, o sea, tienen que agarrar 50 cajas por minuto. ¿Y cuánto se llama? Y si de repente tiene un retraso, como que oye, está ahí atrasado, y les prohíben ir al baño. O sea, en el fondo, la interacción humano-robot, si no, tiene dos posibilidades. Por un lado, o sea, llega a una fábrica, le ponen robot, despiden a todos los trabajadores. O si no, llegan robots, despiden al 90% de los trabajadores y los otros, el 10% restante empieza a ser sobreexplotado porque tiene que ir al ritmo de la máquina. Entonces, no, mira, acá hay como algo interesante. A ver, este son del segundo capítulo del libro que estábamos hojeando nomás, Transhumanismo. Esta cita dice, precisamente los rasgos más característicos de la condición humana, por ejemplo, el miedo a la muerte, la aversión hacia el propio cuerpo, el deseo de moralidad o de liberarse de los errores, unido a un deseo de dominio evolutivo sobre el mundo natural, constituyen las fuerzas fundamentales que, de forma creciente, empujan a los humanos para crear máquinas. B. Maslich, La cuarta discontinuidad, un libro relativamente nuevo. Y después dice, mientras que toda la historia del estilo de Terminator suponen que una máquina inteligente nos verá como una amenaza, la IA real podría ser tan extraña que no nos viera en ujú. absoluto. Claro, porque ese es el camino hacia la IA, que todavía no logramos generar la IA, entonces no sabemos tampoco cómo va a ser. Po. No Sí, puede tenemos, ser una especie de vida extraterrestre, o sea, una vida completamente ajena a lo que nosotros entendemos por inteligencia, puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que estamos poniendo sobre la mesa y en nuestro mundo, con la posibilidad de la singularidad, un jugador que excede nuestras capacidades de comprensión. Entonces, no sabemos qué puede pasar con nosotros. Nos pueden ver como hormigas. Se supone que nosotros vamos a estar ahí, pero sucede que perfectamente eso puede no ser, digamos, y nos podemos estar creando nuestro propio destructor. Eh, el tema es que van a haber cambios sociales dentro de poco. Yo creo que lo primero que va a pasar va a ser precisamente humanos alterados. Un día nos vamos a enterar que China, porque seguramente en China ya lo están haciendo, van a haber humanos alterados genéticamente, eh, que van a tener capacidades extraordinarias, pero van a ser no humanos.
Entonces, ¿en qué medida, digamos, puedes tú competir con un hombre, por ejemplo, que puede estar 2 horas debajo del agua? Tiene agallas. Oye, yo siempre estoy Eh, mirando eso en los Juegos Olímpicos, el porcentaje como de atletas chinos que van imponiéndose en ciertas disciplinas. Por ejemplo, en las Olimpiadas anteriores, era en el levantamiento de peso, me acuerdo, había una categoría que era como hasta 50 kilos. Y no sé, pues la que sacaba la medalla de plata era una chica de 50 kilos que había levantado, no sé, pues 100 kilos. Y la que había ganado la medalla de oro era una china que había levantado como 150, así como, y era como, ella era físicamente muy superior a todas las otras competidoras, entonces yo siempre estoy como atento a ese factor, si uno tiene como un cierto morbo a ver hasta dónde están llegando los chinos. Pero por ejemplo, en el mundo del ajedrez, no han llegado tan lejos, po. Los principales ajedrecistas no son chinos, po. Hay uno que es Ding Liren, por ejemplo, pero en general o son los rusos, o son bueno, el número uno es Magnus Carlsen, que es un noruego, o un chico que salió ahora ponte de Irán, que es el Irán, sí, pues. Firouzja. Entonces no, ahí como que ahí uno dice, no, esto avanza, pero no ha avanzado tanto, no es como que los 10 primeros del ajedrez son chinos, no. Entonces como No, pero que, no tienen hegemonía en algunas cosas, obviamente. Pero en realidad será una cuestión cultural, no les interesará, digamos. Pero de que los chinos no tienen los frenos morales que nos imponemos acá en Occidente, por ejemplo, para los desarrollos biológicos no los tienen. Y estoy seguro que ya están haciendo desarrollo y toda la tecnología que existe está destinada en algún momento a ser utilizada. Y de alguna forma nos vamos a ver en el futuro con seres humanos que van a tener características biológicas distintas a nosotros. o Por lo sea, tanto, a la lo mejor extensión alcanzamos, a lo mejor no alcanzamos a verlo, pues a lo mejor están 50 años más, ¿no? no sé, no sé, pero me parece que hay países que están afuera, digamos, de lo que nosotros entendemos por correcto y van a llegar, digamos, a ese punto. O sea, el transhumanismo no es un mejoramiento necesariamente de las condiciones de la vida humana, sino que es la ruptura de lo que somos. Como te digo, tomarnos como un sistema abierto, una plasticina que podemos modelar, digamos, dependiendo de la voluntad humana. Y por lo tanto, si queremos tener aletas, o si queremos tener cuernos, o si queremos, digamos, intentar encontrar la inmortalidad, o mezclarnos con robots, eso no va a encontrar un freno moral, porque los frenos morales, digamos, son también, entiendo yo, una figura residual, ya actualmente. Si existe un principio que rige la vida, es el principio de utilidad. O sea, si en algún momento esto va a llegar a ocurrir, va a ser porque se lo considera útil. Y, Esto se y llama, yo creo que igual es como un anhelo antiguo, no es como de ahora nomás. Por ejemplo, estoy pensando en esa historia del golem, de los judíos, que crean un ser ahí y le escriben una palabra, un ser de barro, ¿ya? Y cobra vida y tiene como una fuerza sobrehumana. O sea, es como, incluso antes de que existiera el concepto de robot, ya estaban con la idea de mejorar al ser humano. Así de como, ujú, de, de- es un de afán, hacer- el afán prometeico, claro, porque ya en Prometeo estaba la idea de mejoramiento de la humanidad y también de las consecuencias que va a tener eso, digamos, el castigo. Tú lo puedes ver también en Frankenstein o el Prometeo moderno. O el Prometeo sea, que de Ridley Scott. sí, o sea, la idea de que nosotros tenemos la capacidad de mejorar las cosas y que no tenemos la capacidad, sí, de darnos cuenta de las consecuencias últimas que puede tener aquello. Eh, hay, por ejemplo, hay una agenda, digamos, hay gente que está preparando el camino para esto. Cuando tú hablas, por ejemplo, cuando se habla, y de hecho en la próxima constitución posiblemente exista, que se considere a los animales como seres sintientes o como sujetos de derecho, lo que tú estás diciendo es que los animales valen lo mismo que tú. O decir, tú mismo, una persona, vale lo mismo que un animal. O sea, eh, en vez de pensar como piensan las buenas personas, de que estamos cuidando a los animales, en realidad lo que estamos haciendo es rebajar a los seres humanos a la categoría de una entidad biológica o cualquiera.
Eh, Pero y yo creo que está de acuerdo con eso, po, el perro de paja. De cuánto se llama, de ¿Qué que cosa? no, de que nosotros somos o somos animales y qué sé yo, del mismo modo que un gorila se puede extinguir, nosotros nos podemos extinguir y del mismo modo que la especie de los gorilas no tiene control sobre su destino, nosotros como seres humanos tampoco tenemos control sobre el nuestro. Sí, Entonces, claro, de ahí pero no, eso no no homologa al obsta, respecto, no. pero eso no obsta a que dentro de nuestras escasas posibilidades hagamos lo que corresponda, digamos, a nuestra propia naturaleza. Diluir la naturaleza humana, eh, mezclarla con otras especies, que es lo que supongo que está ocurriendo ya en nuestros países, se está Pero es que experimentando de eso hecho con eso. sale como hasta en South Park como que ya empiezan a molestar el tema de los cambios de género, que una mujer se vuelve hombre, un hombre se vuelve mujer. Es que eso está dentro de la lógica trans, que es Claro. hacer estallar el ser humano y diluirlo. O sea, que no hay una naturaleza humana. Eso es curioso, porque de lo que se trata es que seamos una plasticina, un patio de experimentos. O sea, no existe el ser humano. Quitarle al ser humano su propia cualidad. En eso, claro, John Gray tiene razón, claro, que somos unos animales, pero somos unos animales con determinadas características. De lo Mm. que se trata es de diluir esas características O- en otra Oye, cosa. pero ¿te gustó el libro, no? Porque yo lo quiero tirar para la otra semana, Perro de Paja. Sí, se lo tenemos que hablar, sí es un autor importante. Yo quería Pero, leer algo sobre ese tema. Es una autora argentina, se llama Vanetta Tulián, que tengo ¿ya? la suerte de conocer. Este libro se llama La singularidad radical y ella es muy interesante porque hay un tema que yo no hemos tocado, que cuáles son las consecuencias, por ejemplo, ella se habla, habla de un montón de cosas, pero entre las cosas que habla solamente ella, no leí en otro lado, son las consecuencias que desde el punto de vista del arte y de la estética tendría el transhumanismo. O sea, si tú consideras que la mímesis es el origen del arte occidental, es decir, la imitación de la naturaleza, y que obviamente está dentro de esa naturaleza, la propia naturaleza humana, la alteración de la naturaleza humana tiene consecuencias estéticas. O sea, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, que es como digamos, el típico dibujo de Da Vinci, que da cuenta de nuestras infinitas posibilidades dentro de un círculo infinito, ¿cierto? Si somos otros seres que no somos eso, no somos seres humanos, entonces obviamente ya no podemos aspirar a la belleza estética o a la mímesis como la aspiraban, digamos, el arte en su historia. Ahora, déjame leer esta Ya. parte. Lo poshumano o lo postmortem. En esta instancia, la posmodernidad resulta ya la putrefacción de la modernidad, pues no es más que una descomposición de los valores universalistas y de las ideas del humanismo original. Descomposición en el doble sentido del término. Para la química hace referencia a la ruptura de sustancias moleculares o iónicas en otras sustancias más pequeñas. Para la biología, la reducción de un organismo vivo a formas más simples de materia luego de su muerte. Durante la descomposición de un cuerpo, todas las funciones vitales comienzan a mutar de forma radical. Como el cuerpo ya ha perdido su propósito, comienza a fabricar ácidos y gases descontroladamente, se llena de microbios, se hincha, se destroza, hasta la fase última de putrefacción, donde ya pierde casi todo el material cadavérico disponible, toda su masa y se esqueletiza. En este sentido, la posmodernidad es un estado opuesto a la corporeidad y a la totalidad moderna. La muerte de la modernidad se lleva con ello la idea del hombre. Ante este vacío, es la técnica la que se encargará de reconstruir una nueva forma humana, de fabricar una nueva civilización con total control sobre su propia evolución biológica y que se replica como poshumana, haciendo ya dudar de si estamos en lo poshumano o en lo postmortem. O sea, lo que ella dice, que es que si nosotros eliminamos lo humano, no es que pasemos a una siguiente etapa, sino que muere el humano. O sea, Nosotros no nosotros pasamos. no, no Mm. pasamos nosotros los humanos, nos extinguimos, pasa algo No. distinto. Es como esa Y cita de esa, Kafka que vi hoy día, ¿cómo se llamaba? Esa del impermeable. Me gustó esa, dice, al final solo queda un impermeable que se ha hinchado con el viento. Todo lo demás es invento. Entonces, como que, claro, o sea, no, lo que hay de esencial en nosotros es un poco intangible y no puede pasar a ningún lado. O sea, se va nomás, desaparece. el primer error está en considerar una cosa distinta el cuerpo y la mente,
que es un error platónico que también lo tienen los transhumanistas. Es pensar, por ejemplo, que tu cuerpo tiene defectos porque se degrada, mientras que tu mente puede ser salvada, pero nosotros somos una totalidad, nosotros no somos una suma de ideas o simplemente información, sino que somos un proceso biológico, somos animales. En eso tiene razón John Gray. Somos Hay animales un, hay y un los animales ejemplo, no pueden ser simplemente transformados en una información que está a nivel cerebral, porque el cerebro no es nosotros tampoco. O sea, nosotros somos todo lo demás. Y ese vicio cristiano de renegar del cuerpo, de considerarlo objetable, despreciable, es una cuestión que es un vicio que viene desde San Pablo en adelante y que nos trae consecuencias como esta, como la idea de que nos tenemos que deshacer de este cuerpo mutable y es una cuestión cristiana, también una idea cristiana, para renacer en una forma superior. ¿Sí? Es puro cristianismo esta wea. Es puro sí, pues, cristianismo John Gray, misántropo. John Gray lo anuncia, así como que no podemos sacarnos la idea de la trascendencia. Y de hecho el humanismo, a pesar de liberarse del cristianismo, sigue jugando a la trascendencia y los tiraba como hasta Heidegger con su idea del ser. Entonces no, es como una especie de trampa para Dios, así como que mientras más tiráis, más atrapados estáis. Sí, es interesante, porque ¿cuánto se llama? Y decía que el único que se había zafado de esa trampa era Schopenhauer. Porque Ujú. Schopenhauer y su conocimiento de la filosofía orientales, del mundo clásico, pero en la medida que tú sigues dentro de Occidente, no te puedes liberar de la idea trascendentalista. Estás como Es atrapado ahí. que, es que él dice, y creo que estamos adelantando lo que vamos a hablar la próxima semana, No, no sé porque es cuándo, de ese libro hay que hablar un kilo, si no, no hay problema. Porque es un libro, me parece eh, estupendo. es que nos encontramos atrapados desde el lenguaje en Occidente. Eh, ¿Te acuerdas de eso? En el fondo, nuestra forma de hablar, digamos, nuestro propio lenguaje es el que nos distorsiona la realidad porque nos da a entender que existe un mundo de las ideas, que está separado, digamos, del mundo real. Y de ahí creo que empiezan los problemas con nosotros. Pero como sea, este trance que nos vamos a encontrar, este experimento social que nos encontramos, yo considero, me parece que se puede entender esto de toda la agenda, digamos, woke, Pero de ¿cómo todo se el woke? woke, 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 no sé. woke, no sé. Eh, No, pero yo es siento todo un que preparativo para producir cambios a nivel global. Y que con muy buenas intenciones, seguramente, como todas las grandes utopías que terminaron siendo distopías del siglo pasado, van a terminar, entiendo yo, muy mal. Sí, sí, no, no, porque no, la gente tiende a pensar y la gente a veces tiende a pensar cosas muy simples, como por ejemplo que los nazis eran los malos, pero no piensan que para los que votaban nazi, los nazis eran los buenos. O sea, eh, y el fascismo igual, y los comunismos, los que apoyaban el comunismo igual. O sea, los malos, el que haya sido una idea mala, normalmente se piensa post, es post, no es antes. Porque todas esas utopías prometen mejorar la vida de la gente, prometen mejorar o vengar reales o auténticas agravios. ¿Ah? Los judíos eran atacados por los nazismos precisamente porque eran capitalistas, porque eran los dueños del capital en Alemania, los dueños de los diarios y todo. Entonces no eran porque sean simplemente judíos. Pero también había obviamente mucho de eso, del elemento antijudío eterno por el hecho de haber crucificado al Cristo, digamos. Obviamente también, pero también estaba mucho el tema de la persecución de la riqueza. Y obviamente en el comunismo también, digamos, el tema de mejorar la situación social a través de unas ideas extremas que permitan superar al ser humano, porque también en el comunismo había una superación del ser humano común y corriente, o sea, tenía que haber un nuevo ser humano, eh,
es una cuestión que viene, desde, como te digo, desde el cristianismo, de San Pablo, y tal vez podríamos ir incluso más allá. Eh, y esas ideas siempre han traído No, pero consecuencias sí, negativas. siempre el principio es cristiano. Si este es un problema que viene con el cristianismo, o sea, el mundo griego no tenía ese pensamiento. ¿Sí? Sí, El griego sí. aceptaba la tragedia de la vida y en cualquier momento esto se acababa, se hundía. ¿Y cuánto se llama? Hay una película, yo le mencionaba a Kutu hoy día parece, de que en Children of Men, ¿viste esa película? Es que en realidad hay que hacer una distinción en los griegos, ¿ah? Porque los griegos antes de Sócrates y después de Sócrates son muy distintos. Porque antes de Sócrates estaba Homero, estaba Hesíodo y estaba el pensamiento trágico, que era que el hombre sucumbía ante los dioses y no había mucho más que hacer. Pero desde Sócrates en Oye, entre adelante el paréntesis, escenario parecí cambia. monje medieval con esa recogida, sería Maravilloso, como maravillosa esa era la idea. maravilloso. Esa es la idea. Claro, sí, ¿Pero qué como, iba a decir? no, pues, era el tema de que, ¿cuánto se llama? Ya se me fue, yo creo. Pero era, ¿de qué estábamos hablando? No, de que empieza con el cristianismo, pero ya, en Children of Men, que es una historia, ¿la viste esa película, no? Bueno, es una película que llega un virus a la Tierra y todas las mujeres se vuelven infértiles, ¿ya? Ah, ya. Entonces, no, pasan 10 años y hasta la escoba, porque ahí Creo que vi esa película. En hay una, Inglaterra hay una mujer embarazada, una cosa así. la última, claro, una negra. Entonces, ¿cuánto se llama? Hay una desesperación generalizada por el fin de la humanidad. Entonces, no, es algo que se toma inmediatamente, se torna en tragedia. Entonces, no, lo que no, del mundo antiguo, o de este mundo griego, este mundo hindú, esas cosas se pueden aceptar con mucha más gallardía, con mucho más pundonor. En este mundo occidental, donde la extinción es un fenómeno totalmente inaceptable y que torna siempre un tinte un poco histérico. Así de que no es posible Sí, desaparecer. O sea, no una idea admisible, aunque al mismo tiempo sea irremediable. O sea, vamos a claro, desaparecer, pero el no transhumanismo soportamos la idea. sí, el transhumanismo obviamente es occidental, tiene una noción, tiene varias nociones cristianas y religiosas detrás. Primero, el desprecio por el cuerpo, por el ser humano como es de raíz cristiana. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de la encíclica Contentu Mundi de Inocencio III, estamos hablando del siglo XIII, en el cual se despacha unas frases, así como que podría suscribir un transhumanista de ahora, que nosotros nacemos de la putrefacción, de la basura de la tierra, que el semen del hombre es tan repugnante que hasta los perros que comen, digamos, de sus restos contraen la rabia, cuestiones así, unas frases horrorosas que lanza el Papa. O sea, toda esa repugnancia por el cuerpo humano muy cristiana. Y el miedo a la extinción del yo, el yo como la gran joya de nosotros, primero supone la existencia de un yo, y eso también es muy occidental, y que en definitiva ese yo permanezca para siempre, es lo ideal. Eh, y eso también obviamente es muy cristiano, o sea, la idea de que somos una alma, porque nunca lo dicen, pero de eso es lo que hablan, que somos una cosa distinta al cuerpo, y que necesita trascender o permanecer, digamos, para siempre. ¿Cómo le dicen? Esos son Un hombre dentro de la máquina. el Atman, sí, Sí. sí. Y Entonces, de la diferencia entre mente y espíritu, entre cuerpo y mente, son cuestiones que obviamente no tienen una raíz científica, y son occidentales. O sea, la idea detrás de toda esta cuestión, cumplir con las herramientas de la tecnología, los ideales religiosos cristianos. De eso se me, trata. me Y, estoy y acordando un poco obviamente eso de, causa, me estoy y eso, acordando un eso poco de produce Bali. sufrimiento. ¿Cuánto se llama cuando es esa frase que salía una y otra vez en Félix Cadiz, de la de que el imperio nunca terminó, y lo repetía como un sonsonete a lo largo de toda la novela? Es como el cristianismo nunca terminó, así como aunque lo creíamos superado y no.
No, es que si tú, por ejemplo, pones la flechita que pusiste recién, no estamos atrapados en un concepto del tiempo en Occidente que es lineal y ascendente. Por eso la idea de progreso tiene tanto sentido para nosotros, porque para nosotros aprendimos progreso con el cristianismo. O sea, nosotros pensamos en términos de progreso con el cristianismo, de que estamos en una situación A y vamos hacia una situación B mucho mejor. Eso es cristianismo. Y esa idea cristiana está detrás de todas las grandes filosofías, digamos. Estamos hablando de los 1000 años del Reich, estamos hablando de el comunismo en el mundo comunista, digamos, después del socialismo. Estamos hablando de todas esas ideas están detrás, esto está detrás de todas esas ideas, todas esas utopías. Pero Por eso eso Walter, John Gray lo ataca, pues dice, no, no cree en el progreso, él, po, y que nosotros tampoco no, deberíamos po, creer. no, po, porque es una idea racional. Es una idea racional. No, no tiene sentido si tú lo piensas. ¿Por qué tendrían que ser las cosas como nosotros las queremos, digamos? Ir de un punto malo a un punto mejor. Sí. Y acaso como si nosotros supiéramos lo que es lo mejor. Y además, eh, sí, son ideas que están destinadas a no estar satisfechas. Nunca van a estar satisfechas de sí mismas. ¿Te acordáis, ponte, de Ignacio Reilly en la conjura de los necios? Él creía en Fortuna, que Fortuna daba giros positivos y después giros negativos. Entonces siempre tú puedes estar mejor, pero después hay que estar en riesgo porque en cualquier momento Fortuna iba a generar un giro hacia abajo, un giro ascendente, un giro descendente. Él tenía otra idea, él no creía en absoluto en el progreso y por eso de pasar se negaba a trabajar. ¿Cachai? Porque ¿cuánto se llama? Porque él no, él sabía que nada bueno necesariamente lo estaba esperando más adelante. Entonces, y esa era una concepción que él tenía como de unos medievalistas, así, Rosvita, pero ¿cuánto se llama? Le gusta, ¿cómo se llama el que le gustaba? El que había terminado en la hoguera, el Ay, Boecio. Le gustaba Boecio, pues de sí. la consideración de la filosofía. Entonces, ¿cuánto se llama el... ya es muy interesante en ese libro cómo tú puedes tener, te demuestra cómo tú puedes tener una concepción del mundo radicalmente distinta a nuestra concepción. ¿Sabes? Porque él piensa eso, Sí, él simplemente piensa que él no cree en el progreso. se trata de liberarse de muchas cosas, digamos, para poder tener una visión crítica. Por ejemplo, del concepto del tiempo. Uno de los tipos más inteligentes que hubo en el mundo de izquierda fue Walter Benjamin y él lo tenía muy claro, digamos, creo que lo hablamos una vez, de que lo que él deseaba era liberar al comunismo de la idea milenarista que es que partimos de una época de oro en que no había sociedad, vino el malvado capitalismo que es como el pecado, y vamos hacia una nueva edad de oro, que es ese concepto lineal del tiempo es religioso y él se quería liberar de eso. Y por eso también estaba explorando nuevas formas de concebir el propio tiempo para poder liberarse de esos ideales. Está tan impregnado en nosotros esa idea optimista de que las cosas en el futuro van a ser mejor, por ejemplo, que no podemos renunciar simplemente a eso. Es una de las tantas cosas que no podemos renunciar. Por ejemplo, no podemos renunciar tampoco, eso también lo dice John Gray, a creer que somos una unidad. Aunque nosotros sabemos que no lo somos, No, pues no lo somos, y yo te sabemos hablé que como de somos los dos como cerebros. somos pedazos de cosas y flashazos, y Heráclito siempre ha tenido la razón, pero aún así no podemos renunciar a la idea de que somos una entidad, una cosa, así como una piedrecita en algún lado que le llamamos alma, o le podemos llamar de otra forma. Bueno, pero Y sí, los budistas sí renuncian, po. Ellos, como te digo, se sienten parte del universo nomás, así como que lo que a mí me da vida, dicen, es lo mismo que da vida a todos los demás. Entonces yo cuando desaparezco vuelvo a la fuente, así un poco al como el huevo Matrix. cósmico. Claro, así no, no hay nada que perder. Ya, está bien. Pero hasta por ahí estamos bien. ¿Tú Y crees? no, sí, duramos más de lo que yo pensé y seguimos en la misma línea porque vamos a Perro de Paja la otra semana. Sí, ahí Ahí va a prácticamente estar cada todo más párrafo, sistematizado. Vamos a sí, revisar sí, capítulo por capítulo, línea por línea.
Eso va a ser arduo porque de hecho podríamos ir párrafo por párrafo de ese libro conversando, porque cada párrafo tiene algo interesante. Vean el próximo capítulo. Es brillante John Bueno, hablemos Gray. de Perro de Paja, a aprovechar digamos, de Hay una anunciarlo parte donde se porque... equivoca, sí. Pero ahí yo lo voy a decir cuando se equivoca. Aquí. Acá John Gray se equivocó. Yo tengo no, que yo tengo Yo el sé la dato que verdad. John Gray no manejó en ese momento al parecer. Le voy a mandar un mail Súper, porque está vivo. Le voy a mandar un mail, oiga, John Gray, por favor, corrija acá, por favor. por favor. Póngale ahí que se lo dije yo. No Claro, digas. es el trabajo. Ahí está. Ya, Ah, hasta la muchacho. próxima semana, ¿viste? Gracias por la paciencia. Gracias. No, me gustó el look de La- monje medieval. ¿Está? no, espérame. Ahí sí. Está ahí. Ahí sí, bo. El Ahí hermano, sí, bo. Como, cómo se como llama el Guillermo de hermano de la Ocam. iglesia? Guillermo de Ocam. Guillermo de Ocam. Guillermo de Ocam, nuestro Guillermo de Ocam ahí. Hablamos, Hasta ya, luego, chao. hermano. Hasta luego.